Calles en movimiento. Cuando era una joven niña, de unos 7 u 8 años, no recuerdo con seguridad, mi abuelo solía venir a visitarme. De ser sincera, odiaba sus visitas con toda mi fuerza. Entre la tarde y la noche, cuando el sol se ocultaba, solíamos tomar café con pastel de manzanas que mi mamá horneaba en mi casa, con mi abuelo. Se reunía toda la familia a escuchar sus tenebrosas historias, razón por la cual lo odiaba tanto. Relataba historias comunes de hechos que solo a él le habían ocurrido y creo, para seguir con esto de la sinceridad, que eran demasiado prescindibles a ser inventadas, creía que se aprovechaba de clásicas leyendas urbanas locales y las contaba como experiencias propias con una historia totalmente planificada por su imaginación para aterrarnos, pero las narraba con tanta seguridad que te hacía tragar la idea de que eran totalmente ciertas, pero yo no creía eso. La última vez que vi a mi abuelo nos contó una historia sobre un lugar en el cual los números de las calles cambiaban. Parecía interesante lo tétrico que sonaba eso, pero el simple hecho de que mi abuelo sobreviviera a todos sus cuentos lo hacía parecer demasiado falso. La leyenda original trata de un pueblo chico, casi sin habitantes, solo los historiadores y un par de familias que conocían lo que ocurría pero preferían no meterse con eso, que estaba oculto tras unas calles con números, cuyos números, ante cualquier persona que se atreva a transitar esos caminos, cambiaban. No parece muy aterrador, pero estas calles hacían que te pierdas, guiándote hacia un solo lugar. La casa de un demoníaco homicida que había fallecido años antes, mutilado por los pobladores del lugar por su cantidad de crímenes innecesariamente salvajes. Luego de la última atrocidad cometida contra una joven niña de 12 años, la cual destripó y despellejó en vida, hasta que la niña no aguantó el dolor y murió desangrada, colgada de cabeza sobre las ramas del terrorífico árbol de su patio. Fue calcinada dentro de una especie de bañera de metal, también en el patio de su casa, lugar donde le gustaba deshacerse de los cuerpos que mutilaba, y luego fue lanzada al jardín de su respectivo hogar. Los pobladores, cansados de que la autoridad del poblado no hiciera nada, acordaron tomar las riendas del asunto matando al homicida de la misma manera que él lo hizo con la pobre niña. Poco después de su muerte, los participantes del crimen contra el homicida, fueron desapareciendo, para aparecer semanas después totalmente destrozados, con la furia que solo lo haría un animal y con la inhumanidad de los mismos. Se dice que su cuerpo reside todavía en su casa, atado con alambres de púa a una silla, su cadáver putrefacto no permitió la salida de su alma, e hizo de este tranquilo pueblo un lugar embrujado. Los números de las calles cambian haciéndote confundir para que termines en su hogar y alimentes su demente espíritu ayudando a que sus actos homicidas todavía sigan en pie, mutilándote terriblemente hasta la muerte, deshaciendo tu débil cuerpo moribundo en un hermoso baño de ácido o cortándote tus extremidades una por una obligando a que te alimentes de ellas para luego calcinarte en su lujosa bañera. Si logras encontrar las salidas a estas calles y eres lo suficientemente inteligente como para esto, te llevarán hacia las afueras del pueblo y sobrevivirás, tal como mi abuelo supuestamente hizo. Pero si eres estúpido, impaciente y temeroso, en poco tiempo te encontrarás cara a cara con el dichoso homicida del poblado. Desde que cumplí los 15 años, comencé a mostrar interés sobre lo sobrenatural. A mi grupo de amigos y a mí nos llamaba demasiado la atención las cosas que sean lo suficientemente tétricas como para llevarnos un buen susto. Hemos entrado a cementerios en los cuales supuestamente los fantasmas aparecían frente a tus ojos, hospitales abandonados en donde, durante la dictadura militar, miles de personas fueron torturadas, escuelas que fueron escenarios de múltiples masacres, casas que relatan que sus residentes se suicidaron y los objetos dentro de estas se movían por cuenta propia. Adorábamos pasar noches enteras en estos lugares, descartando teorías y leyendas que por cierto hasta ahora no pudimos comprobar ninguna y hasta ahora. Hablábamos con mucha gente distinta para encontrar más lugares así, buscamos por algún tiempo, y sin respuesta alguna, comenzamos a pensar que las opciones se nos habían acabado. Una buena noche, estaba conectada en mi computadora cuando me llega un correo electrónico de mi amiga diciéndome que había hablado con una anciana. Esta le contó una leyenda urbana sobre un poblado en el cual las calles cambiaban de número y sobre el homicida que supuestamente seguía residiendo allí.
En ese momento recordé el arrugado rostro de mi abuelo y su gruesa voz mientras contaba la historia y daba sorbos a su café, y decidí que sería una buena oportunidad para descubrir que sus cuentos no eran nada ciertos e ir hasta su casa a decirle que no tenía razón ni que me había engañado. Todos accedimos a ir y acordamos un día de fin de semana para viajar hasta ese lejano poblado. Llegado ya el día, todos nos reunimos en nuestro recurrente punto de encuentro y tomamos el bus que nos llevaría hasta el lugar. 2 horas de inagotable viaje y una larga caminata entre bromas, comida y programación sobre lo que haríamos o no haríamos al llegar, logramos estar de pie ante el dichoso poblado. Debo admitir que lucía tan escalofriante como la historia de mi abuelo narraba, pero supuse que los años le habían pasado por encima, por eso estaba en tan mal estado. Nos adentramos cruzando el umbral del pueblo y metros más adelante logramos divisar a un anciano sentado en la puerta de una casa. Nos habló de una manera perturbadora diciéndonos que no debíamos estar ahí y que nos larguemos antes de que las cosas se pongan peor, a lo que contestamos que estábamos buscando la casa de mi tía que hacía años que no visitaba y que la saludaríamos y nos iríamos de ese lugar. El anciano no nos escuchó y siguió diciendo que nos vayamos de ahí, subiendo más y más su voz, a lo que echamos a correr camino adentro. Unos cuantos metros más adelante, un amigo sacó un anotador y una pluma y escribió en la blanca hoja el número de la calle argumentando que si llegaba a ser verdad la leyenda, sería más fácil salir de ahí con el recorrido registrado. Las luces del poblado parecían escasear de mantenimiento, por lo cual eran demasiado débiles y titilaban a cada paso que dábamos. Las casas abandonadas daban un toque de temor, y nos hizo pensar que, por ahora, esta era la experiencia más terrorífica que habíamos tenido. Entre burlas y juegos, luego de 1 hora caminando y cansados de transitar por esos parajes, mi amigo, el que anotaba, detuvo su caminata. Le preguntamos qué había pasado, pero solo permaneció ahí, mirando fijo su anotador. Reiteramos la pregunta y respondió que raro, creí que estábamos subiendo, no bajando. Le dijimos que deje de bromear, que habíamos visto la numeración de las calles antes, y estábamos más que seguros que estábamos subiendo. Pero él dijo que no se equivocaba, habíamos descendido por lo menos 3 kilómetros. Uno de mis amigos que nos acompañaba, le quitó el anotador de la mano y releyó la hoja una y otra vez, contando las calles y terminó por decir que era verdad. Atónitos los expectantes, decidimos sentarnos un par de minutos a conversar sobre qué haríamos ahora. Antes de sentarnos, recuerdo haber mirado el cartel que contenía el número de la calle y decía claramente calle 5303. Comenzamos a indagar sobre las opciones que teníamos. No estábamos lejos del anciano que vimos, podríamos ir con él y quedarnos hasta que el sol salga o directamente no movernos de ahí. Optamos por avanzar un poco más a ver si podíamos llegar hasta alguna salida o atajo que nos deje más cerca aún de lo que estábamos del anciano, así si el sol salía sería menos complicado llegar hasta él. Nos pusimos de pie y al observar nuevamente el cartel mi cuerpo se estremeció y un infernal frío recorrió toda mi espalda. El cartel decía calle 469. Parados en el medio de la duda, al ver lo mismo que yo veía, lo único que todos atinaron a hacer era discutir sobre qué es y fue una estúpida idea. Entre tantos insultos e inculpaciones entre ellos, todas en bromas enfermizas, yo seguía inmutable, mirando fijamente el cartel. Normalmente, el resto de las personas que observan esta situación, se asustan peor de lo que uno creería, pero extrañamente, ellos seguían actuando como si todo fuera una broma pesada aún más allá de lo que estaban presenciando, aunque reían nerviosos. Seguí observando seriamente el cartel, casi sin parpadear, pero mis débiles ojos no soportaron por mucho la presión del frío y polvoso aire, el cual logró que cerrara los ojos por aproximadamente 1 minuto. El cartel decía calle 402. Cada segundo que pasaba era aterradoramente eterno, hasta que reaccioné de lo que sucedía y acoté, tratando de que en mi temblorosa voz no se notara miedo o inquietud alguna, ya que eso haría que los demás se asustaran más de lo que yo lo estaba, que debíamos movernos o las calles se moverían por nosotros. Volté nuevamente y volví a mirar fijo el cartel. El cartel decía calle 393.
Recordé lo que mi abuelo me contaba y en esa fracción de segundo vino a mi mente como un puñetazo, el número de la calle del macabro homicida, era 202. Insistí a mi oposición de quedarnos de pie en el mismo lugar, y rogué que nos movamos rápido. Supuse que si caminábamos hacia arriba, lo más veloz posible, llegaríamos a destino, pero la presencia de 4 fumadores en el grupo no era nada gratificante para la encomendada misión. Volví a mirar el cartel. El cartel decía calle 350. Desesperada, traté de encontrar una solución al problema, intentando recordar cómo se desenlazaba la historia de mi abuelo. Lo único que recordaba ante lo atónito de mi ser en esa situación era que debíamos actuar con inteligencia. Quise encontrar alguna relación entre el tiempo y la descendencia de los números, pero poco pasó para que me diera cuenta de que eso no tenía nada que ver con nada. Comenzamos a correr lo suficiente. Mis amigos, aunque tenían los pulmones destrozados de tanto fumar, corrieron mucho más rápido que yo. Pocas cuadras después, se cansaron. Mire de nuevo la numeración de la calle. El cartel decía calle 307. Reaccioné. Correr no era la solución. Comenté esto rápidamente con mi grupo y al notar que ninguno encontró una solución al problema, solo atiné a echarme a llorar. Cuando, de repente, un amigo sugirió que nos metamos a alguna de las casas que estaban en el poblado, ya que lo único que se movían o cambiaban eran los números de las calles, no las casas, que esperemos ahí hasta que sea de día y quizá algo de lo que vivimos esta noche haya cesado ya para la aparición del alba. Una de las mujeres que nos acompañaba cayó en cuenta de que habíamos perdido el rastro de las casas hace varias cuadras atrás. Pero la misma mujer sugirió seguir corriendo un poco más, quizás así encontremos algo. Nadie levantó voz en contra esta idea y corrimos nuevamente. 5 cuadras más adelante, divisamos una casa en el medio de un sombrío patio. Nos detuvimos a retomar el aire unos minutos en la calle, y nadie dudó en entrar una vez que pudieron respirar con normalidad. Sin embargo, yo no estaba muy de acuerdo con la idea de entrar o no, pero si no lo hacía me quedaría por siempre vagando por estas calles, con la opción de encontrarme con el homicida. Quizás su plan sí funcione. Entonces, ¿qué era mejor? Entrar a una casa con la esperanza de que todo cese en el amanecer, o seguir de pie en una calle cuyos tétricos movimientos me llevarían a los pies de un lúgubre patio, con una terrorífica casa, en la cual habita un homicida muerto hace varios años atrás. Preferí entrar. Cuando volví de mi mundo de pensamientos y dudas, me percaté de que mis amigos ya no estaban. No había nadie ni nada, solo yo parada en medio de una calle cuyos dos extremos estaban rodeados de campo, muy similar a la salida del pueblo. Pasaron unos minutos pensando y pensando qué era lo que había pasado o a dónde se habían dirigido mis 5 amigos. Cuando, de repente, me di cuenta de la existencia de un pequeño anotador a mis pies. En gigantes letras de tembloroso pulso, unos garabatos bastante entendibles erizaron mi piel e hicieron que permanezca inmutable ante esto que estaba viendo. No escuchaba nada más, solo mi latente corazón, la suave brisa del campo, y el roto silencio de gritos en la lejanía. El anotador decía calle 202. Siguiente historia. Abby, juega conmigo. En Ibarra, Ecuador, en el año de 1980, donde era muy típico de los niños salir al parque a jugar y pasarla entre amigos, había un grupo de 3 amigas llamadas Samantha, Jessica y Abby, de 8 años de edad. Pero de las 3 amigas la que era más reconocida fue Abby, ya que además de ser una niña muy bonita de un hermoso cabello largo y de color negro, de unos ojos cafés oscuros, tan oscuros como las noches que caían en Ibarra, y sobre todo su actitud, era la más tierna del mundo, ayudaba a la mayoría de las personas del vecindario que necesitaban ayuda en cargar las compras, cruzar la calle, etc. Y era un año calmado y tranquilo. Hasta que un día, reunidas Samantha, Jessica y Abby decidieron probar un nuevo juego que consistía en llegar más alto en el columpio, así que decidieron jugar y ver lo que pasaba. Cuando estaban a punto de empezar el juego, la madre de Abby la llamó para presentarle a una nueva familia que se mudó a la casa de al lado. Ella, un poco tímida, conoció a la nueva familia, conoció a Sandra la madre, a Luis el padre y a su hija Virginia. Abby notó que Virginia era un poco tímida y extraña.
Decidió llevarla al parque para que conozca a sus amigas, pero Virginia no quería, era tímida, algo ocultaba y se notaba en mirada. Abby presentó a Virginia a sus dos amigas Jessica y Samantha, pero a pesar de eso se quedó callada sin decir palabra alguna. Mientras Abby jugaba con Samantha y Jessica podía observar cómo Virginia se sentaba frente a un árbol y con su mirada perdida hacia él. Para los demás chicos del parque Virginia les parecía extraña que ya no salían muy a menudo a jugar por miedo de toparse con ella. Una tarde Abby invitó a Virginia a su casa para jugar a las muñecas, y ella muy amablemente aceptó la invitación. Jugaron un largo rato en completo silencio que se podía escuchar el latido de su corazón, lo cual parecía algo escalofriante para Abby. Sin más espera, Abby preguntó a Virginia: ¿por qué eres tan callada con las demás personas y algo extraña para el resto de gente? Virginia alzó la mirada y la vio fijamente con sus ojos negros como el mirar de un cuervo y dijo algo que aterrorizaría a Abby: la persona que quiere contemplar frente a frente la gloria del miedo aquí en la tierra, debe contemplar esta gloria en la absoluta soledad. Acabando de decir eso, Virginia se levantó y se fue hacia su casa mientras que Abby se quedó pensando aquella frase que le dijo y Virginia desapareció de las faz de la tierra. Un 20 de noviembre Abby salió como en los viejos tiempos con sus amigas a terminar el juego que tenían pendiente jugar entre ellas, así que empezaron. Al estar en lo más alto, Abby observó a Virginia y de tal impresión se soltó del columpio que cayó de cabeza en el pavimento siendo una muerte inmediata. Jessica y Samantha, sin saber que Abby ya estaba muerta, repetían las mismas palabras una y otra vez: Abby, despierta, juega conmigo. Al darse cuenta que no respondía, decidieron no hacer nada e ir a su casa como si nada hubiera pasado. Al darse vuelta pudieron observar a Virginia viendo el cadáver de Abby en el suelo y con una enorme sonrisa en su rostro. Cuenta la leyenda que en el parque de Santo Domingo, puedes ir al juego de los columpios y subirte en uno de ellos dejando el de Abby vacío y repites las veces que sean necesarias: Abby, juega conmigo. Se puede observar moverse el columpio poco a poco y en especial el 20 de noviembre dice que se puede ver también a Virginia.